Café Jurídico, episodio 85. Muy buenas tardes, bienvenido un día más. Hoy martes, día 19 de enero. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El sábado por la tarde-noche estaba tranquilamente en casa jugando al Assassin's Creed Valhalla, que la verdad es que lo llevo muy retrasado y aún no me lo he podido pasar con tanto trabajo, y de repente me suena el teléfono y era de mi despacho porque estaba llamando a un cliente para ver si podía atenderlo. Se trataba de uno de esos clientes VIP del despacho a los que, por el tiempo que lleva trabajando conmigo, por el número de asuntos que le he gestionado y por un sinfín de cosas más, tenía que atender sí o sí. Y es que muchas veces hay clientes con los que trabajas tanto que al final son ya casi como amigos. Yo siempre digo que a un despacho de abogados se va fundamentalmente para dos tipos de cuestiones. Por un lado, las que yo catalogo como cuestiones preventivas, que son aquellas destinadas a intentar evitar que surja un conflicto jurídico mediante un correcto asesoramiento. Y por otro, las cuestiones paliativas, es decir, aquellas que pretenden resolver un asunto judicial. Cuando alguien llama a un despacho de urgencia un sábado por la tarde-noche, lo normal es que casi siempre precise asesoramiento paliativo y normalmente de ámbito penal. Además, es que si no es así y llama para otra cuestión, no deriva la llamada y ya. Al fin y al cabo, el resto de cuestiones pueden solventarse dentro del horario de atención al público habitual del despacho. El caso, que me disperso, es que llamaba porque hacía unas semanas se había acordado para un familiar suyo, en otro procedimiento que le gestionó, una orden de protección. Y la parte contraria se la había saltado. Y claro, eso me dio la idea de este programa. Hoy vamos a hablar sobre los quebrantamientos, ya sea de una medida cautelar o de una resolución firme. Pero antes de comenzar, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Vale, ahora sí, comencemos por el principio. ¿Qué es el quebrantamiento y cuál es su marco normativo? El quebrantamiento es un delito tipificado en los artículos 468 siguientes del Código Penal que se comete cuando se incumple de manera voluntaria y consciente, principalmente una condena o una medida cautelar. El bien jurídico que se protege en sí no es otro que el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por tanto, el quebrantamiento es un tipo delictivo doloso cuyo tipo básico se regula en el artículo 468. Que literalmente dispone lo siguiente: los que quebranten su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebranten una pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebranten la medida de libertad vigilada. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de 6 a 12 meses. Por tanto, como vemos, este artículo castiga a aquellos que quebranten condena, medidas de seguridad, penas de prisión, medidas cautelares, conducción y custodia policial. Ojo, que este delito es mucho más fácil cometerlo de lo que uno puede imaginarse, sobre todo en asuntos de violencia de género y doméstica.
ya sea porque se quebrante la medida cautelar impuesta en una orden de protección, como es el caso del familiar de mi cliente, o porque se incumpla pena de las contempladas en el artículo 48 del Código Penal. Voy a hacer un inciso para ver a qué pena se hace alusión el 468.2 cuando se refiere al citado artículo 48 del Código Penal, que básicamente son las siguientes: la privación del derecho a residir en determinados lugares o a acudir a ellos, que impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia si fueran distintos. También se puede acordar la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impidiéndose por tanto al penado acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro sitio que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso respecto de los hijos el régimen de visitas, comunicación y estancias que en su caso se hubiera reconocido en sentencia civil hasta total cumplimiento de esta pena. También el artículo 48 hace alusión a la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impidiendo por tanto al penado establecer con ellas por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático contacto escrito, verbal o visual. Vamos, que no se permite ni la comunicación por señales de humo. ¿Por qué explico todo esto? Porque es muy habitual, como decía, que en asuntos de violencia de género o doméstica se puedan producir este tipo de situaciones. Y cuando se produce en estos ámbitos, uno puede terminar como en el Monopoly, en prisión y sin pasar por la casilla de salida. Y mira que cuando se acuerda la orden o se establece este tipo de pena, el juzgado lo advierte por activa y por pasiva. Algo que me consta que también insistimos muchísimo los abogados, pero por desgracia, eso no impide que se den este tipo de situaciones. Cuando los hechos cometidos están muy claros y existen pruebas contundentes del quebrantamiento, yo qué sé, alguien que tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros de un domicilio concreto y es detenido a escasos 20 metros, o por ejemplo que tiene prohibido comunicarse con alguien y existen en las actuaciones datos objetivos que acreditan dichas comunicaciones, pues quizás no sea una mala idea que el abogado defensor intente alcanzar una conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular, para así poder acogerse a los beneficios que permite la ley en estos casos, como son la reducción del tercio de la pena. En cualquier caso, mucho cuidado con las conformidades en este tipo de cuestiones, porque si no se acuerda la suspensión del cumplimiento de la pena al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, puede suponer el ingreso en prisión directo, como decía. Así que mucho ojo con los incumplimientos y con las conformidades en este tipo de delitos. ¿Qué pasa si la persona beneficiada por la orden de protección o por la pena en caso de que haya sentencia la incumple? Lo reformulo de otra forma para que quede claro. ¿Qué sucede cuando la aproximación entre víctima e investigado o condenado, según el caso, se produce por la propia voluntad de la víctima o con su conformidad? Esto sí que es muchísimo más habitual de lo que a priori uno se puede imaginar. Y para bien o para mal, porque hay opiniones de todos los tipos y colores, lo que sucede es que el investigado o condenado está cometiendo un delito de quebrantamiento, mientras que la víctima en principio no cometería delito alguno. Así que hay que tener muy claro que una vez establecida la medida o dictada la pena de prohibición de acercamiento a la víctima, aunque sea esta quien favorezca el contacto, esto es, aunque sea la propia víctima quien quiera de nuevo reanudar la comunicación e incluso la relación, estaríamos ante un delito de quebrantamiento. Tanto doctrina como jurisprudencia entienden que no tiene ninguna relevancia su consentimiento como tal, ni siquiera a efectos de una posible atenuante o de rebaja de la pena, ni nada por el estilo. En palabras del propio Tribunal Supremo, el incumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella. La necesidad de proteger de manera efectiva a quienes son víctimas de la violencia de género emerge hoy como un interés colectivo indisponible, que ha desembocado en todo un esquema legal orientado a tal fin, y que desde esta perspectiva ha sido interpretado por esta sala. Así que, como te digo,
Mucho cuidado porque es muy frecuente que en asuntos de violencia de género y doméstica se produzcan este tipo de situaciones. Y luego la cosa se complica innecesariamente. Otra cuestión. ¿Puede cometerse un delito de quebrantamiento en grado de tentativa? Sí. No creo que haga falta decir mucho más al respecto. Bueno, sigamos. El artículo 469 del Código Penal contiene el tipo agravado de quebrantamiento de condena al establecer que los sentenciados o presos que se fuguen del lugar en que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, o tomando parte en motín, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 4 años. Por último, los artículos 470 y 471 establecen lo que sucede cuando alguien favorece el quebrantamiento según sea un particular o un funcionario. El primero de ellos, el artículo 470, dispone que el particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 12 a 24 meses. Si para ello emplea violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Por otro lado, si el particular que favorece la evasión se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, en otras palabras, si básicamente es uno de los familiares del detenido, la pena será inferior y el delito se castigará con la pena de multa de 3 a 6 meses, pudiendo en este caso el juez o tribunal imponer tan solo las penas correspondientes a los daños causados o a la amenaza o violencia ejercida. Finalmente, conforme al artículo 471 del Código Penal, si el culpable de la evasión es un funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido, se impondrá la pena superior en grado y además será castigado con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público de 6 a 10 años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria y con la inhabilitación especial para el empleo o cargo público de 3 a 6 años en los demás casos. En fin, esto es básicamente todo lo principal a saber sobre los delitos de quebrantamiento. ¿Qué te ha parecido el programa? Me encantaría recibir tu opinión. Te recuerdo que puedes hacérmela llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Ya sabes que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, YouTube y así hasta 35. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Me despido ya por hoy. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.